La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha roto relaciones con el Vaticano. Tras mucho tiempo en el que el rebaño católico hemos sido testigos de una extraña versión vaticana de Caperucita, en la que el Papa de la Caperuza Roja justificaba al lobo por comerse a la abuelita, finalmente parece que Francisco se ha dado cuenta de la importancia de no seguir perdiendo ni pastores ni ovejas con su silencio cómplice, y se ha atrevido a desafiar a uno de los más feroces y traicioneros de la manada. Estoy hablando del narcodictador Daniel Ortega. Las esperadas declaraciones entre religiosos y activistas en las que el Papa tildó al régimen de Ortega de dictadura hitleriana y grosera, o para usar una distinción linda de Argentina, como él mismo dijo, guarangas, se produjeron en una entrevista con motivo del 10º aniversario de su papado, al ser cuestionado sobre la persecución de la Iglesia y en específico de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la diócesis de Matagalpa. El prelado, condenado a más de 25 años de prisión por traición a la patria, por el simple hecho de estar con su pueblo frente a la represión del binomio desquiciado de Ortega y de su esposa, y a quien por negarse a ser desterrado a Estados Unidos con los otros 222 presos políticos excarcelados, este propio Chavo del Ocho en versión sandinista tachó de soberbio, desquiciado y energúmeno. Tras la aplaudida reacción del Papa, la representante del régimen sandinista ante la Santa Sede comunicó verbalmente la decisión en la Secretaría de Estado del Vaticano, y el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen emitió una declaración oficial en la que no usa el término ruptura, pero sí confirma una suspensión de las relaciones diplomáticas. Como si entre Dios y el diablo pudieran existir pactos, o en el infierno de este Belcebú conocieran el significado de la palabra diplomacia. Y para terminar, hablando de pactos diabólicos, pero esta vez de otro diablo zurdo y de ojos rasgados, con Bolivia, que tiene seriamente preocupado a Estados Unidos, hoy analizamos qué hace la China comunista adueñándose del litio bolivariano que tanto le interesa a Estados Unidos, y cuando ambas superpotencias están a punto de enfrentarse por Taiwán. ¿Listos para un exorcismo? Bueno, pues ya les he dicho que saquen los ajos, porque lo de hoy va de diablos. Vamos a presentar a nuestros invitados, a quienes agradezco muchísimo que estén con nosotros. Alan Rivera, periodista, escritor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos acompaña también desde Orlando Edwin Hernández. Él es un expreso político, trabajaba en el Departamento Antinarcóticos y bueno, pues obviamente por estar en desacuerdo con el régimen y acusarlo en derechos humanos, se ganó la cárcel y fue detenido en el 2018 y puesto en libertad recientemente entre ese avión, como les comentábamos, de 222 expresos que están ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Edwin, por acompañarnos. Hola, Edwin, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, no te escuchaba. Vamos a comenzar, si te parece, contigo para que nos cuentes un poquito sobre estas declaraciones del Papa, que yo me imagino que gente como tú durante muchísimo tiempo estabais esperando, y sobre todo los obispos y los religiosos. Lo que está haciendo, bueno, lo que se hizo, lo que yo hice fue algo que tenía que hacerlo. Tenía que hacer algo por mí mismo, lo que yo había ejercido, ¿verdad? Fue meterme a una institución de la policía donde todo era diferente a lo que se estaba viviendo en el 2018. Y al negarme hacer muchas cosas que se nos obligaba a hacer, y denunciar ante los derechos humanos de Nicaragua y denunciar las arbitrariedades que se cometían. Una denuncia escrita y un video que yo dejé y fue publicado igualmente. Me gané, como se dice, la cárcel, pero la verdad es que fue algo que se tenía que hacer y algo que era necesario de hacerlo. No solamente yo como oficial de la policía en esa área de antinarcóticos, sino que muchas veces, muchos compañeros también igualmente deseaban hacer lo mismo. El tema, además, en un departamento como el tuyo, y con evidencias claras de que gran parte del manejo de ese narcotráfico lo lleva el propio régimen de Ortega y todos sus secuaces, y de hecho yo entrevisté hace mucho tiempo a una de las altas figuras que habían sido en su momento muy cercano a los Ortega y que ahora está en Costa Rica,
y me contaba que habían pedido incluso modificar las leyes para que pudieran ser más benévolas en el caso de que las cosas no les salieran como querían. Pero déjame preguntarte algo. Tú tenías acceso, obviamente, a mucha información, aunque seas oficial. ¿Sabes cómo se manejaban las cosas? Yo quiero que les cuentes a las personas que nos están viendo ahora, cuando decimos que en Nicaragua hay una represión, que se está reprimiendo al pueblo, que se está ahogando al pueblo, ¿cómo es vivirlo desde adentro bajo tu perspectiva? Sí, se está viviendo directamente una dictadura que muchos estamos en desacuerdo. Desde adentro de la institución, muchos no estábamos de acuerdo en lo que se estaba haciendo y yo en lo personal, yo decidí no seguirlo haciendo y denunciar las cosas que se hacían. ¿Qué se hacían concretamente para las personas que nos escuchan? ¿Qué es lo que se hacía? La verdad es que no se necesita anteojos lo que se ve por la televisión, lo que se estuvo viviendo. No se necesita mucha explicación porque las imágenes hablan por sí solas. Lo que se vive, lo que la misma policía realiza, ¿verdad? Y igualmente, si no lo hacen, reciben cárcel y a negarse a realizar lo que se ordena. Yo en ese momento denuncié directamente a Francisco Díaz, comisionado general de la policía, denuncié y la verdad es que si no Y sea te así, metieron preso, o sea, en represalia, lo que tú estabas contando, te metieron preso. O sea, yo sé que tú obviamente sabes mucho, nosotros desgraciadamente no tenemos una cámara para saber exactamente, podemos imaginarlo y podemos ver ciertas cosas que se han hecho públicas de los abusos del régimen de Ortega, de la masacre con su propio pueblo, pero específicamente con el tema del narcotráfico, yo te preguntaba y te hacía esa pregunta porque yo me imagino que hay órdenes muy concretas para que la policía participe o encubra o ayude a ese negocio del narcotráfico que está siéndole tan rentable al régimen de Maduro. lo cierto es que eso se tiene que abordar en otro tema porque es un tema muy delicado para mí, ¿verdad? Poderlo decir. Tranquilo, te entiendo que es difícil hablar de eso, como se suele decir en el argot, más el que calla otorga. Así que te agradezco de todas formas muchísimo que nos estés dando esa explicación en cámara. Ahora, Alan, vamos con el tema específico del Papa. Al Papa se le ha criticado hasta la saciedad. Nosotros lo hemos hecho en este programa porque esperábamos que él estuviera del lado de las víctimas y no de los victimarios. ¿Qué supone este cambio? Bueno, es un cambio dramático. El Papa no puede dar vuelta atrás. Él se ha enfrentado y se está enfrentando ahora para defender a un miembro de su iglesia contra una dictadura que es abiertamente autoritaria, abiertamente sanguinaria, abiertamente injusta. Y lo vemos, el amigo que está declarando, Edwin, tiene miedo de decirlo. Sí, claro, él mismo se está reprimiendo. 4 años en una cárcel. Así es, entonces, y aunque ya está fuera de Nicaragua, todavía se puede sentir en sus palabras, se puede sentir un poco de temor, un poco de temor, de miedo, porque obviamente se están enfrentando a gente que no tiene ningún escrúpulo. Y lo que vemos en Nicaragua es parte de un tinglado, de una organización internacional que tiene como ejes a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Son los regímenes duros en América Latina, que son los que contribuyen a otros regímenes no tan duros, como Chile, como lo que está ocurriendo en Argentina, como lo que ya volvió a Brasil con Lula, como lo que lograron en Perú tomando el poder. Y entonces todo es un concierto internacional organizado y respaldado además por potencias internacionales, pero también por una gran potencia que es el narcotráfico. Y claro. todo lo que está organizado a través de lo ilegal, la minería ilegal, la tala ilegal, todo lo que es fuera de la ley es lo que apoya este discurso Ahora, Alan, populista. concretamente, ¿no? El hecho de que Nicaragua rompa relaciones con el Vaticano, quiero decir, ese tipo de relaciones nunca han sido unas relaciones muy fluctuantes, o sea, muy importantes. Lo que yo digo es cierto, o sea, el diablo con Dios es como que el aceite y el agua, no sé por dónde puede haber relaciones. Si además desde hace mucho tiempo que empezó ese embate hacia la Iglesia Católica y a esos curas y a esas religiosas que sí están con el pueblo realmente, a los que hay que aplaudir,
Claro. Yo creo que lo que pasa es que el Papa tiene atavismos que tú y yo, por ejemplo, no vamos a tener porque somos periodistas, ¿no? No, es que es zurdo. El Papa es zurdo, eso no cabe ninguna duda. Él tiene un discurso que está totalmente sometido a la dictadura progre mundial, de que era lo que hablábamos antes que inicie el programa, ¿no? Hay una dictadura cultural en el mundo. Esto es global. O sea, estamos ante una dictadura cultural global en la cual todo el mundo se tiene que ayornar, porque si no es segregado. Pero me parece bien, pero fíjate hacia dónde yo voy, y es el comienzo. O sea, él es el pastor, él es la persona que representa a los católicos, a esos curitas de pueblo y a esas monjas que están en este momento siendo maltratadas por estar con su pueblo. A él se espera que se ponga, como te digo, del lado de las víctimas. A él se espera que vaya a Cuba y que haga una manifestación sobre los presos políticos, que haga una manifestación sobre la represión del régimen, no que le dé 3 palmaditas en la espalda y diga lo bien que me cae el señor Castro. Eso no se espera de un representante máximo de la Iglesia. Marian, en este caso él no ha podido hacer otra cosa que hacer lo que ha hecho, porque ya ¿tú crees? Apresar a un sacerdote por 26 años en Nicaragua y después de todo lo que está haciendo el régimen sandinista contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes. Si el Papa no hacía eso... Bueno, pero ha habido también otros papas que han vivido la misma situación y han sido mucho más críticos. Claro, claro que sí, pero en este caso tenemos un Papa que, como tú ya lo has dicho, tiene una tendencia ideológica. Clarísima. Ahí lo vemos con Evo, cuando le regaló la famosa cruz de la hoz y el martillo. Le hemos visto llegar a Cuba y hemos visto además sonriente, preguntando y haciendo declaraciones de lo bien que se lleva con esos regímenes. Hay una imagen, ojalá la pudieran encontrar en el Master Control. ¿Tú te acuerdas cuando el Papa llegó a Nicaragua, el Papa Juan Pablo II, sí, claro, y lo reprendió a Ernesto Cardenal? Sí, pero claro que sí. Lo reprendió, pero fuertísimo, pero ante todo el mundo. Mira, tú puedes tener una línea ideológica, ¿no? Pero es la diferencia. Exacto. La diferencia es que tú no te puedes dejar llevar por lo que... Cuando tú eres el representante máximo de los católicos en el mundo, tienes que estar del lado de los desfavorecidos, del lado de las víctimas, no importa cuál. De todas formas, hay que aplaudirle que al menos en el día de hoy haya hecho esa excepción. Yo espero que esa verborragia se le haga extensiva a Venezuela y se le haga extensiva también a Cuba. Sería maravilloso. Ahí sí que te digo que me quito el sombrero y le dedico un programa. Y a Bolivia también, por cierto. Y a Bolivia, sí, claro. Claro Bolivia, que sí. Vamos a hablar además de Bolivia ahora. Bueno, pues para cerrar este tema ya de Nicaragua y para despedir a Edwin, solamente quería hacerle una pregunta. Yo sé que tú lo pasaste obviamente muy mal en esa cárcel. Yo sé que no es fácil estar en esa cárcel donde además se sigue aplicando sistemáticamente la tortura. Pero ¿cómo se vive el hecho de que los sacerdotes, que las religiosas que están con vosotros sean encarcelados de la misma manera y con la misma crueldad? La Iglesia Católica para nosotros, ¿verdad? Ha sido, para nosotros los reos políticos, ha sido bastante un apoyo grande. Y vivirlo, porque ellos han sido los defensores prácticamente, se han metido en lleno con nosotros, con la población, o sea, por su pueblo. Por su pueblo, han estado con su pueblo, han estado al lado de la gente, y a las detenciones arbitrarias que se han cometido en contra de los sacerdotes, ¿verdad? Por defender, ¿verdad? Los derechos de los nicaragüenses, para nosotros no ha golpeado, porque figuras como sacerdotes, cardenales, las detenciones que se han hecho en contra de ellos por manifestarse, por alzar la voz, por alzar una bandera, por decir, pues, y defender y hablar a favor de nosotros, lo ha conllevado a cárceles, igual que nosotros vivimos en diferentes sistemas penitenciarios, ahí lo que vivimos ahí en Nicaragua, y hoy en día exigimos la liberación, ¿verdad?, de Monseñor Álvarez y los demás sacerdotes que están todavía en las diferentes cárceles de Nicaragua. Bueno, te hemos perdido momentáneamente. Te quiero agradecer muchísimo, si me estás escuchando, que hayas sido tan valiente de ponerte a conversar con nosotros y darnos al menos esa opinión de lo que se siente, ¿no?, estando en una cárcel, siendo violados todos tus derechos, no poder opinar, que la gente no sepa de ti. Y sobre todo esta situación tan injusta que está ocurriendo con los sacerdotes y los religiosos. Y cerramos ese tema, y yo hablaba del famoso litio, de por qué Xi Jinping está tan empeñado en hacerse con el litio que quiere Estados Unidos. ¿Por qué China se está haciendo con el litio que Estados Unidos quería y que le preocupa tanto a Estados Unidos? El Comando Sur ha hecho ya una declaración de que esto hay que ponerle cuidado. Bueno, el litio, como todos sabemos, es la materia prima principal para la construcción de baterías
eléctricas y la energía eléctrica en los vehículos es la que más está siendo usada y más será usada en las próximas décadas en todo el mundo. Por lo tanto, el litio es uno de los recursos más valiosos y que más ha subido de precio en los últimos años. Ahora, el eje de producción de litio que está en Bolivia como principal productor, Argentina y Chile, es particularmente interesante geopolíticamente también, y por eso China ha entrado a esos 3 países, sobre todo en el de Bolivia, ¿no? Y en Bolivia hay un doble problema allí. Uno es el poder que quiere ejercer Evo Morales sobre ese recurso por encima del presidente Arce y lo que Arce quiere representar también, como siendo presidente, obtener el poder sobre ese recurso natural. ¿Por qué estamos llegando a una situación en la cual recién hoy, después de tantos años, yo diría un par de décadas, Estados Unidos está reclamando recién hoy lo que está pasando en Bolivia? Es que Estados Unidos habitualmente ha tenido una pésima relación y vínculo económico con América Latina. ¿Cuántas veces, te pregunto, ha visitado un presidente de Estados Unidos Bolivia? ¿Cuántas veces? Que yo recuerde. Perú es uno de los principales países ahora con yacimientos de litio. No lo han visitado. No han visitado Chile, no han visitado Argentina. O sea que 30 años después de la Guerra Fría, donde se peleaban los recursos naturales, ahora se están peleando los recursos tecnológicos. Los chinos han sido mucho más inteligentes en su política exterior que los Estados Unidos, siendo nosotros parte de un continente. Entonces, acá la primera crítica que se tiene que hacer es al gobierno de Estados Unidos, independientemente que sea demócrata o republicano, porque esto lleva décadas. Ellos sabían perfectamente que ese recurso natural tenía que ser compartido en todo caso, pero China se ha metido, es un espolón el que ha metido dentro de Sudamérica. Bueno, están comprando infraestructura, están comprando puertos, están comprando todo, se están metiendo. Mira, o sea, cuando nosotros avisamos y decimos, ojo con el gigante asiático, que así como que muy despacito y muy calladito, empezaron poniendo supermercados por toda América Latina y tienen la mayor parte de los puertos y las infraestructuras de los países más importantes. O sea, hay que echarle mucho cuidado con el tema de la hegemonía. La industria del fierro, la industria del carbón, todas las industrias grandes de la minería en América Latina, la mayoría ha entrado China con muchísima fuerza. En Perú, el principal inversor es China. Y fíjate la ubicación geopolítica que tiene Perú en el Océano Pacífico. Estados Unidos no ha hecho nada por tener un trato directo con los gobiernos de América Latina. Y eso es resultado, lo que estamos viviendo hoy políticamente y sobre lo que venimos hablando meses, años respecto a esa falsa izquierda que está dominando América Latina, es parte de ese problema de que Estados Unidos nunca se preocupó realmente por hacer inversiones productivas en América Latina. De todas formas, yo creo que aquí subyace el mismo tema del que hemos estado hablando a continuación, y es cómo la izquierda en América Latina se ha unido, y esos presidentes que dejaron el poder, hablemos de Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, de los Kirchner en Argentina, siguen todavía meciendo la cuna por debajo, porque me voy pero no me voy, porque hay demasiados intereses, y hay además un grupo sólido de países, antes en el Foro de Sao Paulo, ahora en el Grupo Puebla, que los apoyan abiertamente, pues saben que son cantera para que esa ideología siga extendiéndose. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, el tema, por ejemplo, de los rusos están a punto de terminar una central nuclear en el Alto, allí en Bolivia, que negoció este buen hombre. Exacto, entonces tienes a China y tienes a Rusia y tienes a Irán muy metidos en América Latina, sobre todo en Sudamérica. ¿Qué ha hecho Estados Unidos al respecto? ¿Cuál ha sido su política exterior respecto a nuestros países? Absolutamente ninguna, porque por lo menos hubieran hecho un trabajo diplomático. Negociar con los dictadores, eso es lo que ha hecho, hacerlos fuertes, darles la razón, y eso es un grosso error. El mensaje que se manda es equivocado por donde lo mires, Alan, y perdón, pero es mi opinión. Sí. Bueno, pues nos queda poquito tiempo de programa, pero quiero que me hagas una reflexión de todo. Yo sé que es difícil hacer así a simple vista una reflexión de un problema tan grave, pero el hecho de lo que estamos viendo, de cómo está adentrándose China, cómo se está adentrando Rusia, cómo se está adentrando Irán, y cómo se está de repente Estados Unidos durmiendo en los laureles, eso es muy preocupante. Mira, hay unas categorías que nosotros hemos utilizado tradicionalmente para analizar las tendencias en la política, izquierda y derecha. Yo creo que ahora no es suficiente hablar de izquierda y derecha, tenemos que hablar de arriba y los que están abajo.
Lamentablemente el actual gobierno de Estados Unidos está absolutamente infestado con esas ideologías, con esas posturas que nosotros se las dábamos a las izquierdas y que ahora están arriba en el poder, porque hay un trabajo de guerra cultural que comenzó en la década de los 50 aquí en Estados Unidos y que le están robando el país a los americanos ideológicamente, y eso se viene trabajando. Cultura, música, universidades, etcétera. Basta con leer a Antonio Gramsci en principios del siglo XX y leer lo que es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en Alemania, que vinieron aquí a Estados Unidos y comenzaron a hacer ese trabajo de guerra cultural, el cual estamos perdiendo los demócratas. Alan, un placer como siempre conversar contigo. Igualmente, Edwin, claro. yo sé que ya se ha marchado también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.